tardes. Continuamos la tarde y damos la bienvenida a nuestro compañero Rogelio en el espacio ASEPYME. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Y buenas tardes a todos los oyentes. Pues aquí estamos, como siempre, muy liados con todos los cambios normativos que está habiendo, que la verdad es que nos llevan de cabeza. Pero Sí. la verdad es que, bueno, yo esperaba que con lo del COVID haya actividades que verdaderamente están siendo, bueno, están resintiendo mucho el tema de las crisis, pero hay otras que, bueno, desconocemos el motivo, pero la verdad es que cada vez tienen más trabajo, están dando de alta más gente y sobre todo está volcando mucho en todo lo que son actividades basadas en las nuevas tecnologías, todo lo relacionado con el comercio electrónico, con temas relacionados con Internet. La verdad es que estamos teniendo mucho trabajo últimamente. Sí, está bien en la parte que toca que las empresas han sabido readaptarse y ante una situación de crisis, pues han visto que tenían dos opciones, o echar persiana o ver alternativas para poder continuar su actividad o al menos modificar su actividad a los tiempos que pueden hacerla. Y la verdad es que, bueno, pues todo lo que sea adaptarse a la situación, pues está muy bien. En el anterior programa estuvimos hablando de tarifa plana de autónomos y una compañera, bueno, una oyente, nos hablaba de autónomos societarios. Entonces le vamos a coger el guante y hoy creo que vamos a hablar precisamente de eso, de autónomos societarios. Efectivamente. Hoy la idea era pues hablar un poco de lo que es el autónomo societario. Normalmente, lo hemos comentado en otras ocasiones, pues bueno, uno cuando se da de alta puede darse de alta como persona física o darse de alta constituyendo una sociedad. Bueno, hay más opciones, pero principalmente son estas, ¿no? Y este se le denomina pues autónomo societario, porque suele ser el administrador que se da de alta en la sociedad y entonces está de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Y a ello se le llama el autónomo societario. Por lo tanto, si a lo mejor la pregunta que se hace normalmente la gente dice, ¿qué es un autónomo societario? Pues normalmente en la mayoría de los casos son los administradores de la sociedad. Una sociedad de responsabilidad limitada, pues el administrador suele ser autónomo societario. Es alguien que decide constituir una empresa y en función de su participación, como después veremos, y del cargo que tiene en la entidad, pues debe darse de alta en la Seguridad Social en este régimen, en el régimen especial de trabajadores autónomos. ¿Dónde se encuadran? Pues estos trabajadores se encuadran como trabajadores por cuenta propia o como autónomos. Algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué muchos emprendedores, empresarios deciden constituir una sociedad y no se dan de alta como persona física? Bueno, pues el principal motivo es que constituir una sociedad muchas veces, estamos hablando de pequeños emprendedores, de autónomos, pues es por limitar su responsabilidad y porque la sociedad limitada tiene personalidad jurídica propia, entonces si constituyen una sociedad ya su responsabilidad la limitan a la aportación que han hecho a la sociedad, ¿no? En caso de que estas sociedades, como te decía, como está limitada su responsabilidad y es proporcional a la aportación que ha hecho cada uno, pues desaparece prácticamente la responsabilidad a nivel personal. Yo recomiendo, si no lo han hecho, tenemos un artículo nosotros en el blog, dejaré también un enlace aquí en el vídeo, un artículo sobre, hablamos qué interesa más, darse de alta como autónomo o constituir una sociedad. Y ahí pues se podrá valorar pues las ventajas y los beneficios en cada uno de los supuestos, ¿no? Muy bien, y una pregunta que nos surge, ¿en las sociedades qué tipos de socio hay? Bueno, hay dos tipos y dependiendo de las características que vamos a ver, pueden ser autónomos societarios o no. Los tipos son socios administradores o socios sin labores directivas. O sea, veamos las diferencias. Por ejemplo, los socios administradores son autónomos societarios, son aquellos socios que poseen al menos un 25% de las participaciones de la sociedad y ejercen labores de dirección y gerencia de la sociedad. También pueden ser socios, o sea, estos son socios administradores, también pueden serlo autónomos societarios, pues aquellos que poseen más de un 33% de la sociedad. Y por último, también se tienen que dar de alta como autónomos societarios, aquellos socios que convivan con algún familiar que también sea socio y tengan en conjunto, entre los dos, más del 50% del capital. O sea, quiere decir que si un matrimonio, pues uno tiene un 30 y el otro un 25, tienen un 55, pues bueno, pues también tienen que estar los dos en el régimen especial de autónomos, ¿no? En el caso de que el socio
estamos hablando en el caso de administradores, cuando hay un administrador. En caso de que el socio posea menos de un 25%, entonces va a cotizar en régimen general excluido de Fogasa y desempleo. Es decir, que un administrador de una sociedad que tiene un 10% de participación no se da de alta de autónomo. Se le da de alta en régimen general y está excluido de Fogasa y desempleo, o no cobra después prestación por desempleo. En determinados casos, estos socios... hay una confusión de si deben de emitir factura, depende de esas sociedades, no sé si después, si quieres, entraremos en esto, porque en algunas sociedades, cuando se desarrolla una actividad profesional, pues estos socios, al margen de estar como administradores, pues a veces también tienen que estar dados de alta por su cuenta y facturarle a la sociedad, unas veces con IVA, otras veces sin IVA, pero bueno, sí, administradores, y los socios que no tienen labores directivas, que son simplemente... Entonces, estos socios que poseen menos del 33% del capital social, porque ya hemos dicho que si tenían más del 33% deberían de darse de alta de autónomos, estos sí que pueden estar dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social. Que son los dos tipos de socios, ¿no? Bien, ¿y cuáles serían los requisitos para tener que darse de alta como autónomo en la sociedad? Bueno, esto sería más o menos un resumen de lo que hemos dicho antes. Para que un socio deba darse de alta en el régimen especial de autónomos, se deben de cumplir pues uno de los requisitos, o tener un 25% de las participaciones de la sociedad como mínimo, o sea, que tenga 25 como mínimo, y desempeñe labores de dirección. Estamos hablando de que sea un administrador o el gerente de la sociedad. Otro de los requisitos será que tenga al menos el 33% del capital de la sociedad y trabaje en ella. Obviamente, uno puede tener el 50% de participación en una sociedad, pero si no trabaja en la sociedad no tiene por qué darse de alta, ¿no? Y otro de los requisitos es el que hemos comentado, que al menos el 50% del capital de la sociedad en la que trabaje esté distribuido entre socios con los que conviva, ¿vale? Y entre los que se encuentre, bueno, pues unido por un vínculo conyugal o de parentesco hasta segundo grado, o un hijo, un padre o alguien. O sea que en resumen podríamos decir que normalmente estarán obligados a darse de alta como autónomos societarios aquellos socios que tengan el control efectivo de la sociedad o realicen determinadas funciones dentro de la misma y cumplan los requisitos que hemos dicho de o el 25, el 33 o el 50%. Muy bien, bueno, ya sabemos los requisitos y ahora la otra pregunta importante. ¿Cómo puede uno darse de alta como autónomo societario? Bueno, para darse de alta como autónomo societario es necesario presentar, en primer lugar, la declaración censal, el modelo 036, con la actividad económica que se va a ejercer, en este caso la sociedad, y que hay que presentar el alta en la agencia tributaria, y acto seguido hay que presentar en la Seguridad Social, junto con esa alta, que acredita el alta de la declaración censal y de la actividad, el modelo TA 521, que es un modelo normalizado para tramitar las altas, la escritura de constitución de la sociedad, que hará falta normalmente original y copia, o si está compulsada será suficiente, y una copia del NIF del solicitante. Pero vamos, normalmente es un trámite que lo solemos realizar nosotros, los despachos profesionales. Y antes lo habías comentado, y yo creo que es interesante incidir y ampliar sobre este aspecto, y es que existe una duda muy generalizada sobre si un autónomo societario puede cobrar nómina o debe emitir factura. No, es una duda y que siguen haciéndolo mal muchos, porque a nosotros, pues dentro de los contactos que tenemos de consultas por internet, pues están habiendo ahora comprobaciones precisamente por muchos administradores de sociedades que lo están haciendo mal. Es importante recordar que hubo una reforma de la ley de IRPF en el 2015 y según distintas consultas de la Dirección General de Tributos, uno puede cobrar nómina o tiene que emitir factura a la sociedad. Tenemos un artículo precisamente que hablamos sobre eso, sobre si los autónomos pueden cobrar nómina o deben de emitir factura. El que se tenga que dar de alta de autónomos los socios de una empresa que desarrolla una actividad profesional puede marcar el tipo de rendimiento y la forma de retribución. O sea, cuando uno se da de alta, si es para realizar una actividad profesional, pues es porque está dentro de unos epígrafes que son los que van a determinar si puede cobrar nómina o tiene que emitir una factura. En principio, el socio siempre tiene que darse de alta en Hacienda, estamos hablando no la sociedad, sino el socio, si la sociedad realiza una actividad profesional,
si la actividad profesional que realiza el socio para la empresa es la misma que la que realiza la sociedad y si el socio está obligado a darse de alta en autónomos como autónomo societario, en este caso, ¿vale? O en una mutualidad. Entonces, la ley del 2014 de la renta nos dejó claro que en los últimos años esto nos traía de cabeza, porque decías, bueno, entonces si yo soy un profesional, he constituido una sociedad, yo trabajo para mi sociedad realiza una actividad profesional también y yo estoy obligado a darme de alta de autónomo o en una mutualidad, que ahora son menos, entonces yo tengo que emitir una factura. Pues bueno, pues esto lo dejó claro la reforma que te digo del 2015. Entonces ahí dejó claro que los servicios prestados por los socios, trabajadores de la sociedad, estamos hablando siempre que el socio trabaje para su sociedad, estén de alta en un epígrafe como actividad profesional, digamos un arquitecto o cualquier actividad, un médico, un abogado, un economista, un ingeniero, cualquiera tiene una sociedad que se dedica a la misma actividad y él trabaja para su sociedad y él está dado de alta como profesional y participa en el capital de esta sociedad. Los ingresos que él percibe de su sociedad pasan a considerarse como ingresos de actividades profesionales en lugar de ingresos como rendimientos del trabajo. No obstante, como te decía, para que esto sea así se tienen que cumplir principalmente dos condiciones. Que esté incluido el socio, en este caso, en el régimen especial de trabajadores autónomos o en una mutualidad laboral y que realice actividades incluidas en la sección segunda del impuesto de actividades económicas. La sección segunda es la que nos encuadramos todos los profesionales. Los que realizamos actividades profesionales estamos dentro de la sección segunda. Entonces, esta medida afecta a todos los socios que presten servicios profesionales, lo que te decía, pues puede ser abogados, economistas, procuradores, arquitectos, asesores, ingenieros, dentistas, médicos, todos que tengan una determinada participación en el capital de la sociedad y que les obligue a estar de alta, lo que comentábamos, en autónomos o en una mutualidad. Y los que no cumplan este requisito, pues bueno, pues pueden seguir cotizando en el régimen general. Y entonces, si le factura a la sociedad, ¿debe cobrar IVA en sus facturas? Bueno, como te decía, el socio podía cobrar, como hemos comentado, o bien facturando a la sociedad o con nómina. Si entramos dentro de que cumple los requisitos para tener que facturar a la sociedad, en el supuesto de que el socio profesional trabaja realizando una actividad económica para su sociedad y esta presta servicios profesionales, este debe de emitir una factura. Y la factura, la duda que surge es, ¿con IVA o sin IVA? Bueno, la incidencia que tiene el IVA, la calificación del rendimiento obtenido por el socio, se ve reflejada en varias consultas vinculantes, que son las que nos han aclarado cuándo debía o no emitirse esta factura con IVA o sin IVA. Podríamos resumirlo en que cuando el autónomo societario debe de emitir una factura con IVA, cuando si utiliza medios propios para la realización de esta actividad, supongamos el ejemplo de, un abogado que constituye una sociedad, pero él está utilizando para ejercer la actividad de la sociedad sus medios propios, está utilizando su propio ordenador, está utilizando a lo mejor sus propias instalaciones, no las de la sociedad. Se establece su propio horario laboral y se organiza sus vacaciones, que al final el profesional lo hace. Él dice, bueno, pues yo no tengo un horario estricto de tal hora a tal hora, yo puedo ir o no ir y me cojo vacaciones cuando quiero. Soporta un riesgo de su actividad, pues sabe que si factura, pues puede o no cobrar o no cobrar, hay cierto riesgo y tiene una responsabilidad contractual con sus clientes. Entonces, en estos casos, si se cumplen estos requisitos, pues el profesional que le factura a su sociedad le deberá de emitir una factura con IVA. En el caso de no cumplirse estos requisitos, el autónomo societario, porque también debemos de pensar que sigue prestándole el servicio a su sociedad, entonces debe de emitir una factura, pero esta factura será sin IVA. Y cuando se trate de autónomos que no realicen actividades económicas para su sociedad porque ésta no preste servicios profesionales, entonces obviamente el autónomo tendrá una nómina y en estos casos tributará pues como rendimientos de trabajo a pesar de cotizar en autónomos. La mayoría de empresas, pues sector construcción, fontanería, electricidad, carpintería, cualquier actividad, hostelería, pues al final está de autónomo el administrador, pero aquí no es una actividad profesional, es una actividad empresarial, entonces él tiene una nómina y esa nómina
la declara como rendimientos del trabajo en su declaración de renta. En cambio, los profesionales lo declaran como rendimiento de una actividad económica después en su declaración de renta, al margen de las obligaciones trimestrales que tienen los profesionales de hacer sus declaraciones cada 3 meses y sus resúmenes anuales, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos que recordar que en el programa anterior estuvimos hablando de la tarifa plana de autónomos. Si nuestros siguientes no lo pudieron ver, les recomiendo que lo vean porque es muy interesante. Y todo esto viene a colación porque la siguiente pregunta va referida a esto, pero en este caso a los autónomos societarios. Y dice lo siguiente: ¿tienen derecho los autónomos societarios a la tarifa plana? Bueno, pues esta es la principal novedad del mes de septiembre del 2020. Los trabajadores autónomos, un trabajador autónomo puede acogerse a la tarifa plana de los 60 euros al mes, que hemos hablado en otras ocasiones, el primer año, ¿no?, de la actividad, si cumple pues determinados requisitos. Pero en cambio el autónomo societario no tenía derecho a esta bonificación. Y esta cuestión ha creado muchas controversias, ya que el autónomo societario tenía que pagar pues más de 360 euros mensuales desde el primer día que se daba de alta. Muchos emprendedores, bueno, pues se acogieron a esta bonificación cuando constituyeron una sociedad, pero les fue denegada por la Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones de la Tesorería de la Seguridad Social, ¿no? Entonces, la Seguridad Social denegaba, pues alegando que los beneficios estos no eran aplicables a los autónomos societarios, ya que son socios de sociedades mercantiles y se trata de personas jurídicas y no personas físicas. Pero por fin llegó el momento. La Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones de la Tesorería pues emitió un escrito en septiembre del 2020. Recientemente este programa se está grabando pues a 24 de septiembre, ha sido en este mes, en el que se dice que los autónomos societarios sí que pueden beneficiarse de la tarifa plana al reconocer la existencia ya de doctrina jurisprudencial. Creo que ya lo estuvimos comentando, todo esto ha sido consecuencia de 3 sentencias y estas sentencias son las que han dado pie a ello. Por lo que todos los autónomos societarios que no fueron beneficiados de la tarifa plana al darse de alta de autónomos, pues ahora pueden recuperar el dinero extra que pagaron por no ser beneficiarios de la tarifa plana. Para ello, bueno, pues deben de cumplir unos requisitos y tendrán que interponer una reclamación al órgano que dictó el acto originario, ¿no? Cabe la posibilidad de que te encuentres en la situación de que quieres darte de alta como autónomo societario y no pudiste acogerte a la tarifa como los autónomos personas físicas, es decir, que has estado pagando pues 364 euros al mes en lugar de 60. Bueno, pues has estado pagando casi 3.600 euros más el primer año. Bueno, pues ahora puedes solicitar, recurrir y reclamar lo que has pagado indebidamente. Muy bien, precisamente la siguiente cuestión era referida a esto de posiblemente un autónomo no se puede coger la tarifa plana en su día. ¿Qué puede hacer? ¿Qué cauces hay que seguir para poder reclamar? Bueno, pues sí, lo que te decía, como si se le denegó el derecho a la tarifa, ya que la Seguridad Social decía que no procedía a acceder a este beneficio, pues ahora está de enhorabuena, porque se le ha reconocido de oficio este derecho a acogerse a la tarifa y si cumple los requisitos, pues puede solicitar. Yo, como te decía, hay 3 sentencias ahí, una de diciembre del 19, otra de febrero del 2020 y otra de marzo del 2020. El Tribunal Supremo ha dictado providencias que inadmiten los recursos de casación que se interpongan por la Seguridad Social, o sea que la Seguridad Social no puede ya oponerse, y sobre este asunto ha considerado el tribunal que esta cuestión ya queda resuelta, es decir, que sí o sí se va a acceder al beneficio de la tarifa plana siempre y como autónomo societario se cumpla con todos los requisitos. Entonces lo que puede hacer es solicitar la devolución de los ingresos indebidos. ¿Y entonces qué van a pagar ahora los autónomos societarios? Bueno, pues si no cambian, como dice que se pueden acoger, entendemos que van a tener derechos a los mismos, van a tener los mismos beneficios que los autónomos personas físicas, es decir, durante los primeros 12 meses van a pagar la cuota de 60 euros al mes, una reducción del 80% sobre la base. Supongo que si el año que viene pues lo suben, pues se aplicará también la reducción del 80%. Del mes 13 al 18 pagarán aproximadamente unos 141 euros, que es el 50% de reducción sobre la base, y los 6 meses siguientes pues pagarán 198 euros, es decir, una reducción del 30%, por lo que podríamos concluir que a partir de ahora los trabajadores por cuenta propia que se den de alta como autónomos societarios van a poder solicitar acogerse a esta tarifa plana y la Seguridad Social
les va a reconocer de oficio el derecho a acogerse a este beneficio, ¿no? Y para que lo que hemos hablado quede muy claro, vamos a concretar. Entonces, si uno ha estado pagando de más, entiendo que puede reclamar, pero ¿qué plazo tiene para hacerlo? Sí, o sea, si uno se puede reclamar la tarifa como autónomo societario si se dio de alta siempre y cuando sea con posterioridad a septiembre del 2016, ¿vale? Siempre y cuando cumpla los requisitos que hemos explicado anteriormente. Y si es de los que se dieron de alta con anterioridad al 16, lamentablemente no va a poder reclamar, ya que el derecho estará prescrito. Pero en el caso de los que esté entre el septiembre del 2016 y la actualidad, pues bueno, como la prescripción son 4 años, pueden reclamarlo. O sea que todos los que digan, nosotros hemos circularizado a decenas de clientes que tenemos que no pudieron acogerse a la tarifa plana, son autónomos societarios y ahora estamos tramitándoles ya la devolución, a todos la solicitud de devolución de ingresos indebidos. ¿Y esta reclamación cómo hay que solicitarla? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer la reclamación? Bueno, el procedimiento para reclamar la bonificación es, en primer lugar, se debe presentar un escrito ante la tesorería solicitando la devolución, ¿no? Esta solicitud pues hará referencia a los pagos indebidos por no haber aplicado la tarifa plana, es decir, lo que uno ha pagado de más de lo que correspondería, y la tesorería pues tendrá un plazo de 6 meses para resolver. Si se deniega la devolución, que yo dudo que ahora ya la denieguen, ¿no?, pues habrá que presentar un recurso de alzada. Y en estos casos el plazo para resolver el recurso va a ser de 3 meses. Y por último, en el supuesto de que no se resuelva el recurso de alzada, pues se deberá presentar un recurso por la vía judicial de lo contencioso administrativa. Aquí va a depender si todavía no se ha recurrido o si ya se recurrió, porque hubo algunos que decían, no, pues yo lo voy a recurrir. En este caso va a depender de si ya se tiene o no una resolución firme. Por ejemplo, si se presentó un recurso de alzada para reclamar la aplicación de la tarifa plana y no se ha resuelto, pues entiendo que la tesorería en breve les resolverá estimándolo. Y si la resolución ya es firme, porque algunos resolvieron denegándoselo, pues o no se impugnó a tiempo o le desestimaron el recurso de alzada, pues bueno, pues podrá solicitar el acceso a la tarifa plana y al mismo tiempo podrá presentar la solicitud de devolución de ingresos indebidos a la tesorería por lo que haya estado pagando de más, ¿no? Entonces, por lo que, como te decía antes, si es de los desfavorecidos autónomos societarios que se dieron de alta a partir de septiembre del 2016, pues podrá reclamar para gozar de ese beneficio. Pero antes de nada, debe saber que es imprescindible que además reúna otro requisito, o es que si se dio de alta antes del 18 no tendrá que haber estado de alta, recuerdas que hemos comentado en otros programas, pues hasta durante los últimos 5 años, y si se dio de alta a partir de enero del 2018 no tenía que haber estado de alta de autónomo en los 2 años previos o 3 años si hubiese ya disfrutado de la tarifa plana anteriormente. Recuerdas que hemos hablado en otras ocasiones que uno podía solicitar la tarifa plana si en los últimos 2 años no había estado de alta de autónomo, o si había estado entre el año 2 y el año 3, pero no había solicitado no se había acogido a ninguna ayuda previamente relacionada con la tarifa plana. Entonces, si se cumplen esos requisitos, se podrá hacer. Y eso es principalmente. Y la forma, por lo que te he dicho, es dirigiendo un escrito a la Dirección Provincial de la Tesorería de la provincia donde corresponda. ¿Y qué recomendáis desde ASEPYME? Bueno, nuestra recomendación, como siempre te diría, es contactar con profesionales, en este caso si quieren con nosotros, donde estudiaremos el caso y si se cumplen todos los requisitos, pues le prepararemos la oportuna reclamación y haremos el seguimiento de todo el proceso para que recuperen lo ingresado indebidamente. Yo creo que ahora no va a ser complejo, va a ser bastante fácil porque, bueno, pues los tribunales ya han dado la razón y en principio pienso que se va a devolver. Ahora el plazo no lo sabemos, pero es un derecho reconocido y antes o después tendrán que devolver, ¿vale? Y antes de marcharnos, sí que me gustaría, Rogelio, que recordaras cómo pueden contactar con vosotros y poder acceder precisamente a ASEPYME para que les ayudéis. Bueno, siempre. Bueno, pues nosotros sabéis que si queréis a través de internet entráis en asepyme.com y ahí tenéis acceso pues a
la dirección de nuestros domicilios, a nuestro teléfono, que os lo voy a recordar, el 96 351 49 19, y también podéis contactar con cualquiera de las personas que compremos el equipo, pues a través de nuestros correos electrónicos que están accesibles en la página web. Y bueno, como siempre, y si no, pues a través de las redes sociales, que estamos prácticamente en todas, y todos los días publicamos artículos, todos los días compartimos vídeos como el de hoy, y también podcasts, y bueno, podéis, si queréis, un poco indagar por las redes y veréis la información que pensamos que os puede ayudar. No sé si lo hemos comentado alguna vez, pero actualmente ya estamos con cerca de 600 artículos publicados en el blog, por lo que hay información, yo creo que aporta bastante valor para todo lo que son emprendedores, empresarios e incluso particulares. Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias, Rogelio, un placer como siempre, y nos vemos en el siguiente programa. Vale, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta la semana que viene. Hasta luego.